de una viga armada, ¿sí? En este caso armada con, parece ser, platabandas, ¿sí? Una platabanda superior de 40 por, a ver si dice, mira, dice 40 por 15,8, vamos a ponerlo así, ya lo vamos marcando, 15,8. Saben que 15,8 es aproximadamente 5 octavos pulgadas, ya se los van a aprender cuando estén cuando los que se dediquen a esto van a empezar a aprenderse de memoria estas relaciones. 12,7 es media pulgada, igual no te lo va a evaluar, así que tranqui. Eh, pero bueno, está bueno tener un poco de cultura general, ¿sí? Y después tenemos el alma, que es de 9,5, aproximadamente 3 octavos pulgadas, ¿sí? Parece que el área de la sección ya es dato, ¿sí? 168,24 centímetros al cuadrado. Momento de inercia respecto del eje Y es de 173. ¿El área es incluyendo las Perfecto. Ls o es solo de las alas Es y una el buena alma? pregunta. Entiendo que sí. Si querés lo chequeamos. Ok, o sea, yo supuse que era Debería, el área de debería, todo, como que. debería. Sí, debería. O sea, si vamos a hacer, si lo tuviésemos que hacer nosotros, debería. Ok, Porque esos perfiles L o todos los perfiles generan, digamos, o sea, aportan su componente en términos de rigidez, ¿sí? O sea, que haya Ls no es lo mismo que haya una soldadura. Si tuviese claro. soldado sería menos rígido que si tuviese, ¿sí? Ujú. Y pensarlo así de otra manera. Si tuviesen esa L, o sea, si no tuviésemos esa L, habría una soldadura o algo parecido, ¿sí? Entonces ahí claramente sería más pesado. De hecho, un dato que seguramente les puede llegar a interesar es que cuando nosotros consideramos estas, digamos, nosotros podemos unir las perfilerías metálicas con perfiles así suplementarios, como este que está acá, como estas dos Ls, o directamente soldarlo, soldar acá y soldar acá, ¿sí? Si se fijan, no es lo mismo en términos de peso poner Ls que no ponerlas. Las estructuras de soldadas suelen ser alrededor de casi un 10% más livianas que las que no están soldadas, ¿sí? Eh, entonces se preguntarán por qué lo hacen soldado, por qué lo hacen abulanado. Bueno, hay unas estructuras que necesitan tener una protección de galvanizado perfecta, ¿sí? Como cualquier estructura de telecomunicaciones. Entonces es muy difícil montar una estructura soldándola en obra sin romper o, eh, o dañar el galvanizado. El galvanizado es como es una pintura en realidad no, es un tratamiento químico de zinc en la superficie del perfil. ¿Sí? Eso, bueno, nada, para que lo tengan como cultura general, ¿sí? Bueno, los perfiles son 76 por 12,7, ¿sí? Eh, los bulones son de 3 cuartos pulgada, alrededor de 19 milímetros, más o menos. Separación, a ponerlo con la nomenclatura que siempre usamos, son 15 centímetros. Y la tensión admisible de bulones es tau, que es de 8,5 kilonewton centímetro cuadrado. ¿Sí? Bueno, creo que no falta nada. Voy a chequear, a ver si efectivamente es lo que decía vos, Miranda, que es de 15,8 por 40 más 12,7 por 25 más, haciendo, estoy comiendo unas unidades. Sí, déjame un segundo, acá. Te lo voy a pasar a centímetros esto. Perfecto. Es de 0,95 por 80 menos 1,27 menos 1,58. Sí, me da 168,24. Vos sabés que, Miranda, para que sepas, el área es el área de las platabandas y del alma, ¿sí? No tiene en cuenta los perfiles L, cosa que yo no Ok, estoy de acuerdo, ¿sí? ok. Pero no importa, no cambia nada, ¿sí? Sí, eso, sumársela, sí, no cambia nada. O sea, si tenemos que calcular el peso propio de eso, o sea, necesitamos el área y por eso necesitamos sí o sí el peso de los perfiles, ¿sí? Porque no es, ¿sí? Denme un segundito, ya vengo, ¿eh?
Entonces yo creo que no tuvieron en cuenta las Ls para el área y ni tampoco lo tuvieron en cuenta para calcular el baricentro, ni tampoco obviamente para el momento de inercia. Entonces si quieren podemos arrancar de cero, hacerlo completo, nada, calculando todo desde cero, ¿sí? Yo bueno, nada, incluso dar un aporte un poco más interesante al ejercicio, ¿sí? Bueno, yo voy a borrar esto que acabo de dibujar, unos unos ejes auxiliares, ¿sí? Para calcular el baricentro de todo esto. Lo voy a poner en la mitad del alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo pongo en la mitad del alma, posiblemente, nada, se me anulen bastantes valores, ¿sí? Esto va a estar a 400, ¿sí? Entonces, si yo voy a mover esto para un costado, vamos a determinar que este es el eje local Y, el eje local Z. Eh, el momento estático total respecto del eje Y, ¿sí? Va a ser el área total por el ZCG, ¿sí? Esto va a ser la suma de todo, ¿sí? Va a ser el momento estático del ala superior, va a ser los 40 por los 1,58 que es el espesor, por la distancia, ¿sí? Que la distancia va a ser 40, o sea, 80 dividido 2, más 1,58 dividido 2, ¿sí? Entonces, los perfiles L van a ser iguales arriba y abajo, y como está simétrico respecto de mis ejes locales, no van a actuar, ¿sí? O sea, SL es 0, el S del alma también es 0, porque yo estoy parado en el baricentro del Igual, alma, y perdón, me Juan, queda, sí, una pregunta. 40 es la altura del baricentro del alma, porque no tienen el mismo espesor la platabanda de arriba y la de abajo. mm, es una buena apreciación. ¿De cuánto estamos hablando? Ah, ok. ¿Cuál sería la diferencia entre los... O sea, igual sí, tenés razón, ¿eh? O sea, Sí, sí, en pero rigor tendría que obviamente no, ser no va a afectar mucho. la... Claro, sería la diferencia entre 15,8 menos 12,7. Estamos hablando de 3 milímetros. A ver, Ok, ¿verdad que es? Pero bueno, vamos a despreciarlo, ¿sí? ok, está Lo bien. voy a despreciar porque la verdad que no tengo muchas ganas. Pero bueno, vamos a hacer entonces, o sea, a lo que voy, en el orden de magnitud, o sea, de cuánto afecta fíjate que este término de acá va a valer bastante más que el momento estático del alma respecto de 0,3 centímetros. O sea, pues la distancia para el centro de un alma grande es casi cero. Entonces, nada, no va a mover mucho el amperímetro. Pero sí, efectivamente es como vos decís, ¿sí? Eh, y bueno, entonces el ala tiene 25 centímetros de ancho por 1,27 por 40 más 1,27 dividido 2, ¿sí? El área total va a tener, obviamente, el área de todos los elementos. Esto va a ser S40 por 1, yo esto no lo tengo resuelto, así que cualquier cosa, si vos lo tenés resuelto, Miranda, o directamente usaste el momento de inercia que te dio el ejercicio. Claro, sí, yo sé ese. Listo, listo, no pasa nada. Igual no está mal, ¿eh? Lo que hiciste no está mal. Pues yo también lo hice como lo hiciste vos. Más 40, ¿no? Esto es 25 por 1,25 por 40 más 1,27 y 2. 1290 dividido el área de todos. Y ahora sí, no se desprecia nada porque son todos valores relativamente grandes. Va a ser 40 por 1,58 más la altura del alma, que efectivamente tiene que incluir la resta de los dos espesores, ¿sí? Es 80 menos 1,58 menos 1,27. Acá está la diferencia que decía Miranda, por el área, que es 0,95, más
25 por 1,27, que es el espesor del ala inferior, más 4 veces, ¿qué cosa? El área del perfil 76, 12,7, ¿sí? Vamos a las tablas. Por supuesto, yo tengo, es mi material de consulta diario. Un ingeniero no puede vivir sin estas tablas. Son perfiles raros, pero bueno, no importa, es un ejercicio ejemplificador, así que los perfiles, la verdad, nunca vi un perfil así, pero bueno, sería 76, el espesor de media pulgada, el área es de 17,80, ¿sí? Entonces esto es 17,80, ¿sí? Todo esto da 40 por 1,58. ¿Cómo sabemos que son de media pulgada, Juan? Lo decía acá. Ah, lo decía. A ver, sí, o sea, dice 12,7, ¿sí? 12,7 es media pulgada. Nada, no importa, no hace falta que lo sepan. Si ustedes van a la tabla, fíjate que si vas a la tabla, dice 12,7. No es que tenés que saber la pulgada, ¿viste? O sea, acá, vos ya Ah, tenés está bien. 76, epa, ¿qué pasó? Ahí está. 76, 64, 79, 95 y 12,7. ¿Sí? 12,7 es, fíjate que al lado dice media pulgada. No sé qué pasa, se me apaga la pantalla, pero entiendo que ahí lo pueden ver. ¿Sí? Gracias. No, no. Pregunten, chicos, no hay pregunta tonta, ¿eh? Aviso. No es porque la pregunta de Felipe haya sido tonta. Mentira. O sea, posta en serio, hay un montón de dudas que pueden tener que por ahí les puede aclarar un montón de dudas, ¿sí? No tengan miedo, ¿sí? 25 por más 4 por 17,8. Esto a mí me dio centímetros está esto, ¿no? Sí. 16,15 centímetros. Juan, Entonces, sí. disculpa, cuando haces la distancia 40 más 1,58 sobre 2, ¿puede ser que sea menos o no? O sea que tiene razón usted. Tiene razón usted. Esto es menos, esto acá. Ah, igual ya está, es un detalle, pero por las dudas, no, de pronto. Esto, para, yo me estoy equivocando, ¿eh? Ojo que yo acá cometí un error, ¿sí? Pues no me estaba dando lógico. Voy a pasar, no sé por qué se borraron los ejes, ¿sí? Estos son los ejes que propuse, ¿sí? Yo no estoy poniendo signo a esto, ¿sí? A ver, esto, vamos de nuevo. Sí, Acá debería ser teníamos, negativo, ¿no? exactamente, por eso me estaba dando algo raro, ¿sí? Teníamos 40 por lo de arriba es negativo, ¿sí? Según mi terna, porque está en coordenada z negativa, ¿sí? Lo de acá es negativo. El 2 veces SL positivo corresponde a estos dos de abajo. Me falta poner los dos negativos, así que voy a poner acá. Me falta eso, menos 2SL, que estos son los de abajo. Esto no es que sea cero, sino que este menos este se anulan, ¿sí? Porque son simétricos respecto de la terna local, ¿sí? No de la terna que pone el ejercicio, que es baricéntrica. Y el S del alma en realidad es casi cero, pero bueno, lo pusimos cero por una cuestión de simplicidad. Ahora, el término del ala inferior es positivo, ¿sí? Para mi terna, y está perfecto. Entonces, esto es acá, es negativo, ¿sí? Y el otro es positivo. Entonces, sería menos 2577,93 más 1290, lo cual tiene sentido, me parece. Ahora me parece algo un poquito más razonable. Me da menos, ¿sí? 5,37. ¿Qué quiere decir? Que el baricentro está en algún lugar de por acá, ¿sí? A 5,73 centímetros. ¿Sí? Que si se fijan, me parece que no da tan así. A ver, sería 40.
Sí, me está dando un poquito diferente el ejercicio, ¿sí? Es que creo Creo que que la tiene que ver con distancia, las cosas. cuando pones 40 más 1,58 sobre 2 no es menos, tipo, adentro del término, ¿En dónde, 40 más dónde estás hablando? 1,58. 40. Sí, tenés razón, es menos. Y el otro también lo puse más, ¿no? Sí, entonces es menos. Tenés razón. Esto pasa cuando no practicas antes de la evaluación. A ver, vamos a ver, 40 por 1,58 por 40 menos 1,58. Gracias. Sería 2478. 40 menos 1,27. 1249 sería 40 más 28. Ok. ¿Ustedes hicieron la cuenta? Me dio un poquito menos. 5,13. Hay una diferencia de 2 centímetros entre lo que hizo o sea, lo que está en el ejercicio y lo que está, digamos, lo que estamos calculando nosotros. Yo creo que se puede estar debiendo a esto, ¿sí? Por nosotros, me da la impresión de que no tuvieron en cuenta los 4L, ¿sí? Si nosotros, a ver si pruebo, si le saco eso a mi componente, a ver qué da. O sea, va a dar más grande porque el área es más chica, el área total. Ahí me dio 7. O sea, si le saco ahí está, perfecto. De ahí sale. Si yo le saco esto de acá, o sea, las L's, esto da 7,30. O sea, menos 7,30. Entonces, deben haber calculado estos valores, digamos, estas propiedades geométricas, sin considerar el aporte de las L's. Pero eso no es correcto. Las L's forman parte, ¿sí? de la estructura. Es un poco más rígida solo por el hecho de poner las L's, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo con nuestros valores, ¿sí? Vamos a tachar esto para no confundir. Y esto va a ser para nosotros 45. Epa, ¿qué pasó? Eso. 45,13. ¿Sí? Corríjame si me equivoco. 5,13. Va a ser 34,87. Nada, más o menos. Te va a dar parecido, Miranda, que vos lo hiciste con los parámetros, así que nada, no es que es garrafal, porque de hecho Ok. si es parte del enunciado es un poco, digamos, es un poco misleading, ¿viste? No sé si, Ujú. si está Ok. bueno haberlo hecho así. Pero bueno, vamos a lo jugoso del ejercicio. Primero, antes de ir a lo jugoso, ¿qué otra cosa necesitamos, chicos? ¿Cuál es el otro parámetro que necesitamos de la fórmula de Jurasky? Porque obviamente este es un ejercicio de corte, ¿no? Porque nos está diciendo determinar el QZ admisible. O sea, el corte admisible que van a resistir es los bulones, ¿sí? Entonces vamos a tener que verificar todas las uniones. Va a ser un ejercicio bastante largo ahora que lo miro. Entonces, el QZ admisible va a ser el QZ más chico que hace fallar la primera unión, ¿sí? Entonces puede ser que haya uniones que van a estar trabajando sobradas y otras que no tanto. Entonces, ¿qué otra cosa nos hace falta? Nosotros, ¿qué tenemos que calcular? El flujo de corte. ¿El flujo de corte de qué dependía? Un corte en Z, ¿sí? ¿Qué más? El momento estático, ¿de qué? De una sección que rebala. Sobre, ¿qué cosa? El I o el J. Vamos a ponerle J. ¿De qué va a ser? Entiendo que estamos hablando de un corte en Z, ¿sí? Entonces un corte en Z nos va a... ¿cómo se llama? Nos va a generar un momento. ¿En qué sentido? ¿En qué eje? Yo le digo, tiene un corte en Z, ¿dónde va a estar el delta sigma que genera el corte? En mí, ¿Sí? En I, perfecto. Entonces esto va a ser el momento en I. Igual de hecho el ejercicio se los da, ¿sí? Es el momento en I.
¿sí? Que lo vamos a recalcular ahora. Bueno, vamos a recalcularlo. Ahora es el momento, vamos a poner JI, un poquito más prolijo, JI, va a estar respecto de, ahora sí, del eje baricéntrico, ¿sí? Voy a pensar un cacho. No, sí. Entonces, vamos paso a paso. Ayúdenme, así no meto la pata en las cuentas. Entonces tenemos, vamos de arriba para abajo. El momento de inercia del ala superior va a ser 40 por 1,58 al cubo sobre 12, que eso podríamos despreciarlo también, y no estaría mal, o no estaría del todo mal. De hecho, estamos del lado seguro. Más su componente de Steiner, que sí, sí o sí hay que tenerla en cuenta, que va a ser el área de eso, 40 por 1,58 por 34,87 menos 1,58 dividido 2, ¿sí? Esto es al cuadrado. Eso sería la platabanda superior. Vamos a los perfiles L, ¿sí? Los perfiles L van a tener momento estático respecto del eje Y, más que sale de tabla. Vamos a encontrarlo después de plantear la ecuación. Perdón, más el área. Disculpen, voy a mover esto porque en realidad son dos perfiles. Por el área que es los 17,8 por la distancia, ¿sí? Esa distancia va a ser esta de acá. El baricentro está más o menos por acá. Y la distancia va a ser esta de acá. Perdón. Esta de acá. ¿Sí? SZL. Te digo si querés el EX de la L, así ya lo Ah, tenés. dale. Vamos a Dos separar. coma Vamos a treinta y plantear. cuatro. Sería 34,87 menos 1,58 menos, ¿qué me decías, Miranda? 2,34. 2,34. ¿Sí? Para que los que no saben a lo que se refiere Miranda, es esta distancia, ¿sí? Esto acá. Pues están dado vuelta, por supuesto, ¿no? Y el momento estático, Miranda, ¿me lo pasás, porfa? Ya que tenés la tabla abierta y te funciona mejor, porque a mí está funcionando medio, medio. Ahí va. Este momento, en I. A ver, lo busco por las dudas. Sería 90,15, ¿sí? Sí. Perfecto. Eso va a ser solamente... Listo, me saco de encima de eso porque la verdad que no aportó en absoluto lo que haberlo puesto ahí. Bueno, me falta entonces ahora el alma, ¿sí? Que tiene sería 80 menos 1,58 menos 1,27 al cubo por el espesor. El espesor es 0,95. Todo esto dividido 12, ¿sí? Más todo eso, 80 menos 1,58 menos 1,27 por 0,95 y la distancia al eje neutro, esto, perdón, está al cuadrado, va a ser los 5,13 que calculamos hace un ratito, ¿sí? Al cuadrado, por supuesto. Más las L's, ¿sí? Sería dos veces, que no es igual, porque baricentro está más cerca de los de arriba que los de abajo. El momento de inercia de las L's de abajo va a ser más grande, o sea, el aporte va a ser más grande porque está más lejos de nuestros ejes baricéntricos, pero la fórmula es parecida, ¿sí? Es el momento respecto de I, es 90,15, eso no cambia, más 17,8, que es el área de un perfil individual,
por, en este caso va a ser 45,13 menos 1,27 menos LZ, que en realidad no es EZ, es EI. Sería los 2,34, eso tampoco cambia. Todo esto al cuadrado, cierro corchete, ¿sí? Más, miren lo que es esta ecuación, chicos. Una locura. Más, por eso es que le dieron los datos. Este ejercicio seguramente era uno mucho más largo y evidentemente si tenían que hacer esto iban a estar hasta año nuevo haciéndolo. Sería 25 por 1,27 al cubo sobre 12 más Steiner. 25 por 1,27 por 45,13 menos, oiga, menos 1,27 dividido 2, ¿sí? Al cuadrado, por supuesto. Bueno, vamos haciendo las cuentas una por una, así no nos equivocamos. JI, 40 por 1,58 al cubo dividido 12, esto da casi nada, hubiese sido más inteligente despreciarlo. El otro término da 40 por 1,58, 34,87. Bueno, miren lo que da esto, chicos. 73.403 centímetros a la cuarta. Fíjense la diferencia, ¿sí? Esto es casi cero. Más, dos veces, 90, vamos a hacer directamente la suma. 90,15 más 17,8 por 34,87 menos 1,58 menos 2,34, todo eso al cuadrado. Esto da 17.000. Vamos a multiplicarlo ya voy a hacerlo todo completo. 34.281 centímetros a la cuarta. Más. ¿Alguna duda hasta acá? Por las dudas que no esté haciendo una macana o algo. Esto da 36.000. Esto creo que es el lugar donde más margen de error hay en todo el examen, es esta ecuación sota que hiciste acá. Efectivamente, Martín. Efectivamente. Nos lo va a dar hecho, Luis, ¿no? O sea, posiblemente en el enunciado, porque este ejercicio es un pedazo. En el otro enunciado seguramente los daba, o te lo hacía hacer y el otro te lo daba por hecho para que no gastes tiempo, pero en algún momento medio que hay cierta tendencia de buscar que lo hagan, ¿sí? Ok. Podrán juzgar lo poco ético, ¿no? Pero lo suele pedir, ¿eh? Igual, la verdad, no es cuestión de ética o no, es cuestión de que es también volverles a evaluar algo muy básico, no porque sea fácil, sino porque es muy importante, ¿sí? Que nada, está bueno, ¿viste? Como el famoso, la famosa frase del ministro de propaganda nazi, que no me puedo estar equivocando, puede ser que era Goebbels, eh, que estaba asociada a que si vos metís, llega un momento que vos te la crees la mentira. Ha pasado muchas veces acá a escala planetaria en Argentina. Pero acá lo mismo, si repetís, en algún momento entra a fuerza de repetición. ¿Sí? Es domingo, así que admitan que puedo estar delirando y puedo estar filosofando un poco. Esto. Estoy viendo un cuadrado. 61.551 más todo ese pedazo. 25 por 12, estos 4,26. Podría haberlo tranquilamente despreciado. Más el otro término es 25 por 1,27 por 45,13 menos 27 de 2 al cuadrado. 62.000
858. Bueno, fíjense la cantidad de términos que tiene esto, por favor. Vamos por pasos. 13,15 más 73. ¿Cuánto daba chicos el momento de inercia? ¿Dato? Pues tendría que dar, 173.900 más o menos. bueno, tiene que dar del mismo orden de magnitud, si no hicimos algo mal. ¡Epa! No, igual no sé si tiene que dar el mismo orden de magnitud. O sea, sí el mismo orden de magnitud, pero no tiene que dar igual. 270. ¿Cuánto me habías dicho, Miranda? 173.000. Sí, Vamos a hacer algo. Chequémoslo, más o menos, ¿no? No va a dar lo mismo, pero podemos sacar una idea. Esto acá es el momento de inercia de los dos L's de arriba y esto de acá es el momento de inercia de los dos L de abajo. ¿Cuánto da eso? Y esa sería la diferencia aproximada, porque no es exactamente igual, porque el baricentro nuestro no es el mismo, pero tendría que dar más o menos la diferencia entre lo que pusimos nosotros y lo que pusieron en el enunciado. ¿Me siguen, da chicos? 100 más o menos. Ok, O sea, 100. Si da 100.000. 97. Si Ujú. le sumo esos 97, ¿sí? Esa suma me dio 97. A esto de acá, me tendría que dar algo parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? 271.000, ¿sí? A mí me dio 271.000 considerando los L's, ¿está bien? Entonces, bueno, estamos bastante bien. O sea, yo creo que está bien lo que hicimos, ¿sí? Lo estoy chequeando por una cuestión de, no, para estar más hablando sobre algo, digamos, bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, nada, bastante más inercia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si tiene bastante más inercia, ¿qué le pasa con los bulones? ¿Va a tener más o menos carga? Más. ¿Por No, qué? no, porque está dividiendo, el flujo es menor. ¿Sí? Eh, ¿Y eso por qué, chicos? Porque si la inercia es más grande, matemáticamente sí, pero ¿por qué si la inercia es más grande, después el flujo de tensión es más chico? Porque al volverse más rígido quiere flexionar menos, ergo quiere resbalar menos. Ok, puede ser, puede ser. O sea, lo que está pasando es que las tensiones, o sea, el orden de tensiones que tiene, ¿sí? Porque fíjense que o sea, si volvemos al esquemita, no sé si tengo. Bueno, este creo que lo. Ahí está. No, este no. A ver si tengo. Este, creo que es el que les hice la otra vez. Si se fijan, el flujo de corte, que son esos F que están ahí, vienen a equilibrar el diferencial F que aparece por el corte, ¿sí? Entonces, el orden de magnitud de las tensiones baja mucho porque las sigmas son más chicas, ¿sí? Que es en definitiva lo que equilibra las tensiones de Jurasky, el delta sigma que hay entre una cara de la otra, ¿sí? Entonces, si el momento de inercia es muy grande, quiere decir que las tensiones son más chicas, ¿sí? O sea, el delta de tensiones o sea, sigue estando el delta de tensiones porque hay corte, pero es sobre tensiones más chicas, ¿se entiende? Entonces por ahí, o sea, esa diferencia existe, pero estamos hablando de un orden de magnitud más chico. ¿Por qué? Porque tiene más rigidez. ¿Mm? Bueno, entonces pide para la sección de la figura una unión superior. Bueno, unión 1 y unión 2. Bueno, por suerte nos está dando a verificar la unión 1 y la unión 2, ¿sí? Así no tenemos que, ni nos fijamos en la unión de abajo, ¿está? Eso porque lo dice el enunciado. Y me viene muy bien, porque podría haber sido mucho más largo. ¿Sí? Si se dan cuenta, o sea, en el examen esto hubiese sido 10 veces más corto porque claramente no, hay gran parte de lo que hicimos recién que no tenían que hacer y además les piden solamente un par de uniones, ¿sí? Entonces esto de acá va a tener los L. Opa, qué horror lo que acabo de dibujar. ¿Sí? Ahí va. Me vieron un poco gigantes, ¿no?
Ahí va. Bueno, esto tiene un bulón acá, que es la llamada unión 1. Unión 2, ¿sí? Que es la que nos pide diseñar, ¿sí? En realidad es la que nos pide, no nos pide diseñar nada, sino que nos está diciendo, dígame cuál es el QZ para que falle el primer bulón, digamos. A ver, podríamos hacerlo en la unión de abajo, pero como no lo pide, ¿no? No es así, Miranda, porque por ahí lo leí rápido y por ahí estoy haciendo cualquier cosa. O sea, nos pide verificar la unión 1 y la unión 2, nada más. Me parece que sí. Impecable. Entonces vamos a copiar este hermoso dibujo. Así lo tenemos como backup en algún momento. Listo, ponemos así. Bueno, entonces, para verificar la unión 1, tenemos que, primero, obviamente, saber que los bulones son de 3 cuartos, ¿sí? La separación de los bulones parece ser la misma de la unión 2 como la unión 2, y es de 15 centímetros, ¿sí? Y, bueno, nada, hay que determinar qué cosa. El flujo de corte, ¿sí? Que son las tensiones, o sea, son las tensiones en la sección longitudinal de la pieza, ¿sí? Son las que aparecen, vamos a ver si encuentro el dibujo, si no. Son estas que aparecen en el sentido, en el eje X, ¿sí? Eso es el flujo de corte. El flujo de tensiones es aquello que aparece en la sección transversal. ¿Dónde está acá? No lo dibujé. Pero bueno, son las que aparecen en la sección transversal. Son las que dibujamos casi siempre, ¿sí? Son estas de acá, estas rojas de acá. Este es el flujo de tensiones y el flujo de corte es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, abrimos acá, como siempre, nos va a quedar todos perfiles L y el alma, con sus L's abajo. ¿Sí? Entonces, mi bulón está por acá, más o menos. Entonces, la sección que resbala para la unión 1, ¿sí? Es la sección superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer esto? Nosotros tenemos que abrir, ¿sí? Separar un elemento respecto del otro para evidenciar las tensiones de resbalamiento. Estas aparecen solo si imaginariamente hacemos esta división que dibujé acá tridimensionalmente y de manera asquerosa, ¿sí? Todas estas aparecen cuando nosotros imaginamos esa apertura. Entonces, fíjense que para abrirlo, como lo abrimos ahí, ¿en dónde tenemos que cortar los bulones? ¿En qué secciones tenemos que cortar para que se separe? Pues esto En va a ser una sola. importante en una sola, ¿por qué? Porque nosotros cortamos acá, ¿sí? Y acá. Ya con eso ya se liberó, se abrió. ¿Por qué tenemos que hacer esto físicamente en la cabeza? Tenemos que imaginar, porque en definitiva ese plano de corte, ese plano amarillo de corte, es lo que está evitando que se separe el ala superior de las L's y del alma, ¿sí? Si nosotros cortamos ahí, el alma, perdón, el alma se va a desplazar respecto del ala, se van a mover relativamente. Y eso es en definitiva las tensiones de rebanamiento. Que bueno, ahora son absorbidas por los bulones. Entonces, vamos a calcular el flujo de corte de la unión 1. Va a estar en función del corte en Z, que no tenemos ni idea cuál es, por el momento estático de la sección que resbala 1 sobre el momento de inercia I, que es el que calculamos hace un ratito. Y la sección que resbala va a ser todo esto, ¿sí? Que es el área del ala. Si ustedes quisiesen arruinarse la vida y hacer el ejercicio y hacer probablemente el ejercicio mal, podrían calcular la sección que resbala esta, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que le tiene que dar lo mismo
que el área roja. ¿Me siguen? La diferencia es que esta verde, que acabo de dibujar horriblemente, tiene parte negativa y parte positiva, entonces se anula de tal manera que el momento estático de lo verde tenga que ser igual a lo de lo rojo, ¿sí? Voy a borrar esto porque eso es un horror lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, eso es el flujo de corte, ¿sí? Para la unión 1. Entonces, eso lo está tomando, lo está absorbiendo el bulón, ¿se entiende? Entonces, la resistencia, o sea, las fuerzas que evitan que eso se desplace, son las fuerzas de los bulones. No me estoy, digamos, no me estoy poniendo a ver cuáles son los sentidos ni nada. Si yo simplemente lo que quiero hacer es un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Este es mi flujo de corte, ¿sí? Mi flujo de corte 1. Fíjense que ese flujo de corte en 1 tiene que ser igual a una fuerza que hace los bulones. Tengan en cuenta que el flujo de corte, ¿qué unidades tiene? Lo pueden, nada, chequear cuantas veces quieran, pero créanme que tiene unidades de kilonewton sobre centímetro o kilonewton sobre metro, lo que ustedes quieran. Fuerza por unidad de longitud. Unidad de longitud de qué? Del eje X, ¿sí? Eje Y, eje X, eje Z, ¿sí? Entonces, nosotros para determinar el esfuerzo de cada bulón, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, encontrar cuál es el ancho de influencia de los bulones. Fíjense que nosotros tenemos, por dato, una separación de bulones de 15 centímetros. Entonces, cada 15 centímetros, si yo dibujo esto desde arriba, el ala desde arriba, vamos a tener bulón, 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 el eje X para acá, eje Y para acá, flujo de corte para allá, no me importa el signo por ahora, fuerza del bulón, ¿sí? Estos bulones están separados. Lambda de bulón, lambda de bulón. Entonces, el área, ¿sí? La mitad entre los bulones sea lambda bulón sobre 2, lambda bulón sobre 2, que es el ancho de influencia, es absorbido por los bulones que están en el centro, ¿sí? Entonces eso va a ser la fuerza de resbalamiento, que va a ser equilibrada por 2 veces los bulones, o sea, dos bulones, básicamente. Entonces, el flujo de corte en 1 por la separación de bulones me va a dar una fuerza que va a ser equilibrada por, ¿qué cosa? La tensión del bulón por el área del bulón, va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4, bulón, por la cantidad de bulones por los planos de corte de los bulones. Cantidad de bulones, ¿cuántos son? Son 2, ¿sí? Porque fíjense que yo corté en un plano de corte el bulón de la izquierda y en un plano de corte el bulón de la derecha. Eso me da 2 bulones, ¿sí? Epa, 2 bulones. Plano de corte, 1, porque por cada uno de esos bulones hicimos una incisión, ¿sí? Un plano de corte. El diámetro del bulón es 1,9 centímetros. ¿Y la tensión del bulón cuál es? Porque esto nos está pidiendo que sea un corte admisible, ¿sí? Fíjense que el enunciado nos está diciendo que encontremos un corte admisible. Entonces estamos diciendo, che, para la tensión admisible y este bulón y esta cantidad y distribución de bulones me da tanto. O sea, que esta de acá es la tensión admisible. Entonces, despejando el flujo de corte del bulón, va a ser el QZ admisible por lambda de bulón, que son 15 centímetros. Me estoy comiendo varias cosas ahí. S por lambda de bulón sobre JI. La tensión admisible por diámetro de bulón al cuadrado sobre 4 por 2. Podemos ya cancelarlo esto si quieren y dejarlo así, ¿sí? Y entonces el QZ
admisible va a ser la tensión admisible por pi por diámetro del bulón al cuadrado por JI sobre 2 veces momento estático de la sección que resbala por la separación de bulones. ¿Sí? Tenemos todos los datos menos este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el momento estático, ¿cómo lo calculamos, chicos? Vamos a ordenarlo un poquito más. Muy bien, el momento estático se calcula de esta manera. Nosotros esta distancia ya la determinamos, era... Eso lo tienen claro, ¿no, chicos? ¿Cómo se calculan los momentos estáticos de las secciones que resbala? Ok, parece que sí. O sea, es Eh, como siempre, ¿no? como siempre, sí, nada nuevo. Ok. Pero ese como siempre suele ser difícil. Por eso lo digo. Si O tienen sea, alguna inquietud, ¿cuál sería el error? O podría ser el error. equivocarse. Algún O error sea, de en cuentas, elegir considerar, otra área que claro, resbala. Ok, otra área o otra posición respecto al baricentro. Por ejemplo, acá ok. sería los 40 centímetros que tiene eso, su área, por qué cosa? 34,87 menos 1,58 dividido 2. ¿Sí? Eso te quería preguntar. Cuando la distancia al baricentro de la sección completa es muy superior a la mitad del espesor de lo que estamos calculando, como ahí el 1,58 sobre 2. No lo podemos ignorar, ¿no? O sea, no es como en otros casos donde decimos esto es muy inferior respecto del otro. ¿Cómo? No te seguí, Martín. Viste que a veces cuando tenemos un orden de magnitud muy superior a otro y están uno al lado del otro, decimos este término de acá se desprecia. Claro, como eso que hiciste ahí. Sí. No podemos decir que la mitad de 1,58 es despreciable frente a 34,87, ¿no? Sí, podés, pero no lo haría, no lo hagas. O sea, Ok, sí. A ver, ¿por qué te digo? O sea, vos despreciás algo porque lo que está al lado es suficientemente más grande. Acá, si vos lo despreciás, o sea, tenés que hacer un análisis de sensibilidad, cuánto te cambia incluir o no incluirlo. Por ejemplo, estos 2153 es incluyendo el 1,58. ¿Sí? Vamos a la prueba. Si yo no lo incluyo, esto me da 2203. Esto es sin los 5 octavos. ¿Sí? Casi lo mismo. Es dividido, vamos a hacer, la diferencia es casi que un 2%. A ver, no estaría mal, pero yo no lo haría. ¿Por qué? Porque en este caso yo lo desprecio, pero fíjense, miren, vamos a hacer el caso. Vamos a encontrar qué porcentaje es ese 13,15 en los 270.000. Casi nada, ¿sí? Se dan cuenta el orden de magnitud, ¿no? O sea, de cuándo desprecié y cuándo no. 270.391. Estamos hablando de que esto es el 0,004%. Vamos a ser generosos, 0,005%. O sea, me tomé el atrevimiento de despreciarlo, pero porque no llega ni al 1%, ¿sí? En este caso, si lo despreciás, estás en un error del 2%. ¿No? A ver, no estás lejos, no está mal, pero es bastante más grande que el 0,0004%. ¿Está bien? ¿Me ok, seguiste, sí. Martín? Pues, Sí, genial, gracias. lo borro. Pero en estos casos, en realidad no te dicen, o sea, si quieren no desprecien nada ante la duda, pero es como que es lo mismo que en este caso, en este número, por ejemplo. Hay gente que hace el número perfecto y me dice, esto es 270.000 con 270.391,794759, lo que sea, y todos estos decimales no es nada, no representan nada el número global. Ahora, si la inercia es 1,793457, todo esto es mucho más relevante es más pesado, digamos, en el cálculo, en el valor de momento de inercia. ¿Se entiende? Entonces,
hay veces que es una cuestión de que sentido común, ¿sí? El qué se desprecia o no. Yo, vieron que ni me molesté en los decimales acá, porque estamos hablando de 270.000 centímetros a la cuarta. Si yo le pongo un decimal, no es nada, no representa ni siquiera el 0,01%, ¿sí? Si estamos hablando del 2%, ya, bueno, es un poquito más. A ver, el error se suele estimar entre 10%, ya empieza a ser algo considerable. Pero si estamos trabajando de esta manera, tratemos de, para estar seguros, o sea, consideremos, como hicimos acá, esos 13,15, pero no tengamos en cuenta los decimales, ¿sí? Porque estamos hablando de órdenes de magnitud gigantes, ¿tá? Bueno, impecable, ya creo que podemos calcular el QZ admisible debido al corte, ¿sí? Si quieren podemos hacer... La tensión admisible creo que era 8,5, si no me equivoco. A ver si alguno... A ver, yo lo tengo acá. Sí, es 8,5 kilómetros centímetros por pi por 1,9 al cuadrado por ese momentazo de inercia gigante. Es el sueño de todo ingeniero civil, tener un momento de inercia de ese orden de magnitud. Por supuesto, para eso existen los arquitectos, para que ese momento de inercia sea 10 veces más chico, pero no, espero que no haya... No, no va a haber ningún arquitecto escuchándome, entiendo. Es como estar en la tribuna de River y tener la camiseta de Boca, no tiene sentido. Eso para que se rían un domingo a la tarde. Si no, bueno, creo que no se rió nadie, pero bueno. Espero que esté bien, esté bien. A mí me está dando 403 kilonewton. ¿Sí? Sí, lo mismo. Vamos, Felipe. Felipe, ¿no? Sí, sí. Eso. Gracias, Felipe. Ahí va. Vamos a checar un poco. Ahora, ¿qué me faltaría para chequear que esto esté bien? Tengo que chequear qué otra cosa más. Que ya que estamos, lo vamos a hacer. De la unión 1, ¿eh? Estamos hablando todavía. El aplastamiento Perfecto, muy bien. no da igual el sigma de aplastamiento. Mm, ¿Qué problema? Vamos a buscar otro. Tensión de aplastamiento. Vamos a buscar otro, ¿les parece? Así lo hacemos. No, estoy acá, aplastamiento. ¿Cuál era, chicos? ¿Se acuerdan de alguno que haya puesto Luis? Bueno, ¿les parece? Usamos 19 y lo hacemos. 19 centímetros, kilonewton centímetros. Bueno, para determinar el aplastamiento es algo derivado, o sea, es derivado de las tensiones de resbalamiento, entonces deriva del flujo de corte que va a ser el mismo, ¿sí? Pero esto va a ser igual a, bueno, vamos a hacer Z admisible por el momento, la deflexión que resbala. Vamos a hacerlo bien. Esto es corte, aplastamiento. Entonces el flujo de corte multiplicado por la separación de bulones va a ser igual a la sigma de aplastamiento por, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué área? O sea, tengo un sigma que me da que es kilonewton sobre centímetro cuadrado, que encontramos que era 19 kilonewton sobre centímetro cuadrado para una tensión admisible de aplastamiento. El área que actúa, ¿cuál es? ¿Sí? Va a ser el área que está acá. ¿Sí? Toda esa área que está de frente al bulón. Si lo vemos acá en planta y luego dibujamos, va a ser toda esa área. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces va a ser el diámetro del bulón. ¿Por qué cosa? ¿El espesor de qué? Ah, ¿y ahora? El De más la chico. plancha. ¿De cuál de los dos? Este es 1,58. ¿Y este? Pará, ¿cuál? Bueno, ya medio que se lo dije, pero perdí todo tipo de sorpresa. Así que no puedo hacer el chiste que quería hacer. Pero, o sea, el ala es de 5 octavos de pulgada. Y el perfil L, que nunca vi en mi vida, es de media pulgada. Entonces, ¿cuál de los dos espesores tomamos? El más chico, ¿sí? Porque menor área, más tensión. En este caso, menor área, menos Q admisible, ¿sí? Va a ser el mínimo
Vamos a ponerlo así, por más que sea una obviedad. Epa, 12,7. Vamos a poner en centímetros. Acá se ve la cantidad de Excel que tengo en mi cerebro, ¿sí? Eh, diámetro de bulón mínimo, ¿y qué más? Cantidad de bulones, ¿sí? Cantidad de bulones, ¿cuántos son? 2, ¿sí? Porque es la misma unión. Si despejamos, nos va a dar QZ admisible sobre tensión de aplastamiento por diámetro de bulón por 1,27 por 2 sobre sí, la sección que resbala por la separación de bulones por el J, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿O despejé algo mal? Pero ahí queremos despejar la tensión de aplastamiento y ver si verifica o sacar otro No, corte. otro corte más. O sea, van a ser 4 cortes. Ah, ok. Ok. Pues nos pide el admisible. Posiblemente este corte no me la voy a jugar. En general, lo que dimensiona en tensiones, en uniones, es el aplastamiento. En general, ¿por qué se da esto? Porque como la tensión de aplastamiento depende de los espesores, en Argentina, con un PBI per cápita de $7.000 por habitante, se trata de hacer el espesor mucho más chico que se pueda, el más chico que se pueda. Entonces, en general, el costo, ¿sí?, de la obra está en función de esto, digamos, de los espesores de los perfiles. Entonces, hace los perfiles más finitos que se puedan, y los bulones, como no impactan tanto en el precio de obra, terminan recontra aguantándosela, pero termina fallando el aplastamiento, ¿sí? Fallando no, dimensionando en realidad. 19, esto es 19, 1,9, estos son los, ¿cuánto era? 270.391 centímetros a la cuarta. No, eso no es eso. Esto está así. Ahí va. Y el momento estático de la sección que resbala es el mismo que está por allá, ¿sí? Son los 2.153. Estos son 15 centímetros, ¿sí? Voy a hacer la cuenta. Si cualquier cosa, si me equivoco, me avisan, ¿sí? 273, 1, 2, 1, 5, 3. 767, ¿puede ser, chicos? Sí. 67 centímetros a la cuarta. Bueno, fíjense que acá, como yo, ¿se acuerdan que les dije que este era el perfil modelo de cualquier ingeniero? Que tiene un montón de rigidez. Fíjense que el que dimensiona acá es la extensión de corte. ¿Por qué? Porque tenemos espesores gigantes, ¿sí? Hasta del perfil L. Entonces, de unión 1, el QZ admisible va a ser 403, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los que terminan haciendo fallar lo primero. O sea, fallan los bulones por corte. Vamos a la unión 2, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo, pero vamos a copiar. Aquí dice este. Impecable. Bueno, la unión Dios, la unión Dios, no, la unión 2. ¿Cuál es? O sea, son los bulones que están en verde ahí, ¿sí? El flujo de corte va a ser el flujo de corte en 2, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Bueno, vamos a ver si me El sale este. flujo puede ser que sea el mismo para las dos uniones, porque en una tenés un plano de corte y dos bulones, y en el otro tenés dos bulones y, o sea, al revés, puede ser. O sea, lo que Más varía es el momento estático después, sí, sí, pero ¿de qué? o sea, del área que resbala. ¿Cuál es el área que nos resbala? Y que O ahora sea, van a ser las dos Ls y la platabanda. está perfecto. O sea,
Nosotros estamos diseñando la unión verde, ¿sí? Entonces, para evidenciar los esfuerzos de rebalamiento, tenemos que cortar ¿en dónde? Acá, este plano de corte y este plano de corte. Planos de corte que pertenecen a un solo bulón, no son los planos de corte que planteamos acá, ¿sí? Acá es un plano de corte de un bulón y este es otro plano de corte de otro bulón, ¿se entiende? Entonces, esto de acá son dos planos de corte de dos bulones. Y lo que queda por fuera va a ser la sección... ¡Epa! ¿Qué es esto? Tenemos la sección que resbala, va a ser todo esto y todo esto, ¿sí? Entonces mi sección que resbala va a ser esto, ¿sí? Impecable, ¿no? Qué bueno que está esto, este programa. Si yo hubiese sido alumno en esta época, claro, todos dicen, yo si tuviese esa edad, chicos, eh, la verdad que está buenísimo. Este tipo de aplicaciones son espectaculares. Bueno, la sección que resbala es todo eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo la calculamos? Bueno, el flujo de corte es exactamente lo mismo, es un QZ, que va a ser los admisibles, la sección que resbala 2, y el J va a ser el mismo, ¿sí? Eh, y esa sección que resbala es una cosa asquerosa, ¿sí? Entonces, yo siempre lo que les digo, fíjense que ustedes pueden considerar un cálculo que, como esto es una cosa que es bastante repetitivo, fíjense que casi siempre se da esta situación donde pueden aprovechar el cálculo que hicieron hace un ratito, ¿sí? Entonces, el momento estático puede ser el momento estático de la sección que resbala 1, que es todo lo de arriba, más el momento estático de las L's. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Sí, yo Si no hay tengo duda, una. no. Sí, eh, Antes habíamos hecho todavía me cuesta decidirme del todo cómo saber qué cantidad de planos de corte hago. La lógica a la que yo había llegado, no me acuerdo si en una clase con vos o con Luis, era cuántos movimientos tendría que hacer si yo paso una moladora y quiero cortar los bulones, ¿no? O sea, los de arriba los puedo perfecto. cortar en un solo tirón y los de abajo sí o sí tengo que levantar y volver a cortar. Sí, Ok, cool, gracias. sí. Yo lo pienso en vez de una moladora, porque yo soy más anticuado, digo, la edad media, es con una tijera, una super tijera. Pero sí, es esencialmente eso. ¿Sí? Tenés que cortar Eh, media pulgada con una tijera igual. epa, ojo, ¿eh? Preguntarle a los malvivientes que se roban las bicicletas, que cortan los eslabones de las cadenas. Ojo, ¿eh? En realidad no es una tijera, es una cizalla, en ese caso. Bueno, tenemos el momento estático de la sección que resbala 1 más dos veces, ¿sí? ¿Qué cosa? El área del perfil L, que era 17,8 por ¿qué distancia? Esta distancia, que va a ser 34,87 menos el espesor del ala superior, menos el E que me dijo Miranda, que es 2,34, ¿sí? Esto de acá. Dos coma 34. Es, ¿no? 2153 más 2 por 17,8 por 34,87. Pegable. Esto me dio, chequeen por las dudas, 3254. Bueno, es el mismo tango, ¿no? Va a ser el flujo de corte. Hay que equilibrar el flujo de corte con el flujo, no, con la fuerza de los bulones. Si nosotros, si quieren verlo acá, si yo corto el corte AA, upa, yo tengo
el ala, ¿sí? Y el perfil L, ¿sí? Tengo un bulón acá, un bulón acá, un bulón acá. ¿Se entiende lo que estoy dibujando acá? Este es el eje X, este es el eje Z, ¿sí? Estoy mirando eso de costado. Eh, lambda de bulón. Lambda de bulón, ¿sí? Bueno, fíjense que a mitad tenemos este caso, ¿sí? Que tenemos un flujo de corte para allá. ¿Dónde está ese flujo de corte? ¿Sí? Acuérdense el debate que tuvimos recién con Martín. Obviamente esto me va a dibujar cualquier cosa menos un rectángulo, por supuesto. Yo esto lo miro de frente, vamos a tener el ala superior, perfil L y perfil L, ¿sí? Mi flujo de corte va a estar acá, ¿sí? En este plano. ¿Sí? Y ese flujo de corte va a ser equilibrado por mi fuerza de bulón. ¿Está bien? Un ancho de influencia de una separación de bulón. Bueno, entonces va a ser flujo de corte por lambda de bulón, que es lo mismo, porque no aclara la diferencia, va a ser el tau admisible de bulón por el área del bulón por la cantidad de bulones y el ancho de, digamos, los planos de corte. En este caso, ¿cuántos bulones hay por ancho de influencia? Hay un solo bulón, y acá hay dos bulones porque es corte doble. El diámetro es de 1,9, esto va a ser 8,5, estos son 15 centímetros, ¿sí? A su vez, vamos a despejar, va a ser tau admisible por, ¿sí? Por 1,9 al cuadrado sobre 2, porque este se me va con este, por lambda de bulón, por la sección que resbala 2, por esto sobre el momento de inercia. ¿Sí? Algo que me haya pifiado porque estoy siendo medio rápido. Z admisible. Fíjense, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Por 270.391. ¿Lo hiciste así, Miranda, al final? O no sé si estamos haciendo las Sí, cosas completamente. ¿Sí? no, lo hice así. O sea, lo que me refería era, ¿viste el primer renglón que escribiste? O sea, el flujo es el mismo valor porque son los mismos números. Claro, exactamente. El flujo no es el mismo valor en realidad. Es un poco distinto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué parte? Y porque fíjate que el flujo depende de la sección que resbala. Mi sección que resbala acá debe ser casi no sé, un 40% más grande. Pero en el primer renglón que escribiste, o sea, ahí todavía no se mencionaba el momento estático. ¿En cuál? ¿Qué primer renglón? O sea, en ese primero, de flujo de corte abajo a la izquierda. Sí, acá. Claro, Fíjate o que sea, ahí son los o mismos, sea, en el primer renglón. esto de acá es el corte, la sección que resbala 2 y el momento de inercia ahí. Este de acá es de 3.153. ¿Sí? Sí, Si no me pero equivoco. No, 3.200. Sí. lo que está multiplicando el flujo de corte y lo que está del otro lado del igual
Eso es lo mismo Es en la casi, anterior cuenta. A eso me refería. más o menos, te da lo mismo de casualidad, pero este no es lo mismo y el n tampoco es lo mismo. No, no, por eso. O sea, Oh, obviamente son distintos valores, pero el 1 por 2 y 2 por 1 de la cantidad de bulones y la cantidad de planos, o sea, da se coincidencia, da intercambian. lo mismo. Claro, sí, Sí, coincidencia, digo, ¿no? pero el flujo lo de la izquierda no es lo mismo, porque el momento estático de la sección que rebala 2 es distinto. ¿Por qué? Porque tiene las dos L's. Ok. Tiene Ujú. esto, Sí, sí, eso ¿sí? sí. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí. No me queda claro por qué el área que resbala ahora tenés en cuenta como la placa de arriba también. Y no solo los L. Porque vos cuando, o sea, vos cortás para evidenciar las tensiones de rebalamiento, ¿no? Entonces, fíjate que acá nosotros cortamos en los dos bulones de los costados, ¿sí? En estos bulones de acá, los que están en el costado de la L. Al cortar eso, vos estás separando lo que está abajo que lo que está arriba. ¿Me seguís si yo te digo que la sección que resbala de esto, o sea, corto en esos dos planos amarillos, estos dos planos amarillos de acá, la sección que resbala, ¿me seguís que puede llegar a ser esta? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Eso, fíjate que acá, cuando lo dibujé, la sección que resbala de esto puede ser esto también. Eso verde, ¿sí? Que es todo, incluida las L's. En cambio, en el otro caso no, ¿sí? Porque yo separé lo de arriba de lo de abajo. Entonces, al separarlo, hay algo que estamos haciendo un equilibrio entre lo de arriba con lo de abajo. Entonces, ese ala superior con las dos L's unidas está siendo deslizada por las tensiones de corte, ¿sí? Deslizada, o sea, está haciendo, necesita un equilibrio en el eje X. Ese equilibrio los tienen que tomar los bulones, pero depende de las tensiones sigma, ¿sí? Que les mostré en alguno de esos diagramas, y toda el área, porque el área que está en equilibrio es toda esa área verde, ¿se entiende? Que es obviamente la que yo separé del resto de la pieza. No sé si me seguiste, medio complicado explicar la verdad esto. Pero, o sea, yo separé en dos pedazos, siempre separo en dos pedazos. Cuando yo corto el ala acá, me quedo con este pedacito. O con el otro pedazo, el de la izquierda, pero más fácil de la derecha. Entonces, fíjate que yo siempre, cuando vemos las tensiones de corte, yo siempre separo un pedacito del otro. Entonces acá yo estoy separando en los bulones, porque me piden las uniones, en esos planos amarillos, y me quedo con un pedacito, que es todo lo que está rayado en verde, y otro pedacito, que es todo lo resaltado en celeste. ¿Sí? Siempre yo tengo que separarlo en dos pedazos. Y en este caso en particular, por supuesto, me queda de esa manera. Me queda el ala superior con los dos L. Tuvo una unidad Ok, que sí, ya sí, está sí. garantizada, que es la unión entre las L's y el ala superior está garantizada por la unión 1 que ya calculamos. ¿Sí? Esa Sí, sí, unión sí. 1, si es menos de 400 kilonewton, no se va a romper, entonces va a actuar como una unidad, una entidad. Ahora nosotros vamos a chequear cuáles son los cortes admisibles, ¿sí? Que tiene con la unión 2. Vamos a hacerlo, sería el flujo de corte por la neulón, la tensión de aplastamiento por, ¿qué cosa? El diámetro de bulón por el espesor mínimo por la cantidad de bulones. ¿Cuál es el espesor mínimo acá, chicos? El espesor mínimo acá, fíjense que este acá va a ser ¿qué espesor? Fíjense cómo está actuando esto, ¿sí? El del alma, porque es Sí. 0,95. ¿Y el de los ángulos cuánto es? Habría que sumar Está los bien, dos. perfecto. Está perfecto lo que decís. ¿Sí? Porque, ¿qué está pasando acá? A ver cómo lo dibujo esto.
yo estoy teniendo este caso, ¿sí? El caso que tanto le gusta dibujar a Luis. Yo lo estoy dibujando medio desfasado, pero en realidad están juntos, ¿sí? Este es el alma, el perfil, y este es un perfil L, y este es el otro perfil L, ¿sí? Entonces acá el flujo de corte está acá, está actuando en esta cara y en esta cara, ¿sí? Entonces, fíjense que la mitad del flujo de corte está pasando por el bulón, porque es este plano de corte, este plano de corte de acá, pasa por el perfil de arriba, y la otra mitad pasa por el perfil de abajo. Entonces, esta fuerza va a ser, la mitad pasa por el perfil de arriba, y la otra mitad pasa por el perfil de abajo, que es el L, y va a tener una fuerza neta, ¿sí? Que va a ser igual a la suma de los otros dos, ¿sí? Esto tiene media pulgada, y esto es de 0,95, perdón, 9,5 centímetros, milímetros, ¿sí? Entonces esto va a ser 1,9, porque es el diámetro del bulón, esto es 0,95 centímetros, cantidad de bulones en ese caso es 1, entonces estos 15 centímetros, el flujo de corte va a ser lo mismo, es QZ admisible por el momento estático de la sección 2, por el J, nuestro bulón, no, redundante, lo estoy haciendo. Bueno, entonces el QZ admisible va a ser la tensión de aplastamiento, el diámetro de bulón, el espesor mínimo que va a ser esos 9,5, el N que es 1, no le ponemos nada, JI sobre eh, la, la sección que resbala, el momento estático de la sección que resbala y los 15 centímetros que es la separación de bulones. QZ admisible va a ser los 19 kilonewton centímetros por el 1,9, que es el diámetro de bulón. Esto vamos a ponerlo en centímetros. 0,95 por 270.100, no tengo memoria, 270, 391 por, lo dividido, 3.254 por 15. 189 me dio, ¿sí? Entonces, de estos dos, QZ admisible es 189, ¿sí? Es el más chico de los dos. Entonces, entre los dos, me queda que QZ, vamos a poner un poco más grueso, QZ admisible total entre las dos uniones va a ser el de la unión 2, ¿sí? Por aplastamiento. Juan, una consulta. Sí. Uno acá podría haber dicho al principio, o sea, antes de arrancar, decir el corte de la unión 2, creo que es la 2 esta última que hicimos, ¿no? Sí. El Ujú. corte de la unión 2 va a tener más momento estático, por lo tanto va a tener que tener más, o sea, un flujo de corte más alto y por lo tanto va a terminar teniendo un corte admisible más bajo. Puede ser, pero depende cómo era la unión 2, porque por ahí si esta unión 2 te estaban los bulones más juntitos, en vez de 15 lo ponías a 8 o a 7 centímetros, ahí estás comparando un flujo de corte más grande, pero con una resistencia de bulón, o sea, con más bulones, digamos. Claro. ¿Entiendes? Sí. Tienes que hacerlo en los dos casos. O sea, no hay una ley como para customizar la respuesta, ¿sí? Tienes que chequearlo en ambos casos.